Bien, comenzamos entonces con la lección número 15 que nos habla de dos temas. Uno es el Espíritu Santo que nos muestra que somos de Dios y el Espíritu Santo como nuestro consolador. Justamente que estábamos haciendo hincapié en la oración en esto vamos a hablar de eso en este día. Y uno, acá dice las hojas en el primer punto, dice uno de los pensamientos más llenos de gozo para un cristiano es que somos de Dios. Vemos en Romanos 8, 15, 16 que el Espíritu Santo es nuestra ayuda para que llamemos a Dios con el mismo nombre amoroso y familiar que utilizó Jesús, o sea, el de Padre. Podemos tener la más íntima relación con nuestro Padre porque el Espíritu nos hace hijos y nos da la oportunidad de recibir todos los privilegios que implica esta relación de padre e hijo que tenemos con el Señor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Ya hemos leído este versículo en otras oportunidades y no está para nada de mal que lo volvamos a leer ahora. Dice Romanos 8, 15, 16. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y nos marca acá que lo que hace el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, porque Él viene a vivir en nuestra vida y es el que nos relaciona con el Padre y el que nos hace hijos de Dios y nos da la seguridad de que somos hijos del Señor, ¿no? Y lo bueno que dice acá, dice que no nos da espíritu de temor, ¿no? Vio que cuando un niño es chico y tiene temor, le da miedo a algo, lo que hace es ir a buscar a su padre o a su madre, ¿no es cierto? Busca a sus padres para que le den la seguridad, el apoyo, el sostén que necesita. Bueno, en la parte espiritual es lo mismo. Cuando nosotros estamos pasando momentos de temor, de dudas, de que no sabemos qué va a pasar en medio de las circunstancias que nos tocan vivir en esta vida, ¿no? En medio de todas esas cosas que pasamos, podemos ir a nuestro Padre con la misma confianza que un niño va a buscar a su papá. Nosotros podemos ir a buscar a nuestro Papá celestial, a nuestro Abba Padre, ¿no? Al Padre mío, como dice la palabra del Señor. Y podemos tener una comunión íntima con Él y Él puede darnos su sostén, la seguridad, la confianza, podemos descansar en Él, podemos encontrar la paz en Él y dice que el amor, ese amor de Dios echa fuera el temor, ¿no? Un Padre que ama y que nosotros sabemos que Él nos ama de tal manera y que cuando tenemos temor, tenemos dudas, podemos ir a Él y en esa relación personal con el Señor es que por medio de su Espíritu Santo el Señor puede obrar en nosotros y echar fuera el temor, ¿no? El amor echa fuera el temor. Y qué bueno que es eso que se produce en nuestra relación personal con Dios de padre a hijo. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? En primer lugar, que somos hijos de Dios
y esa convicción, el Espíritu Santo que el Señor Jesús dijo que nos iba a venir, Él lo iba a mandar y que Él nos iba a convencer, pero no solo de pecado nos convence el Señor, ¿no? Cuando no conocemos a Cristo o cuando hacemos algo que está fuera de la palabra del Señor, no solo nos convence de pecado, sino que nos trae también la convicción de que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos y que podemos acudir a Él en cualquier momento, ¿no? En los momentos difíciles, como por ejemplo pueden estar atravesando los hermanos, la familia Telesco en estos momentos. En todos esos momentos podemos acudir al Señor como nuestro Padre Celestial, sabiendo que nos va a recibir, así como estamos con nuestros temores, nuestras dudas, todas nuestras cosas. El Señor en su amor por nosotros, en su misericordia, nos recibe, ¿no? De la misma manera, mucho más, porque si nosotros amamos a nuestros hijos terrenales, cuánto más y cuánto más perfecto es el amor de Dios por nosotros, ¿no? Que viene desde un Padre que es perfecto y nosotros somos imperfectos y somos pecadores y Él es perfecto, Él es santo, ¿no? Ese es el Dios de amor, su amor no tiene límites, ¿no? Y su misericordia es para siempre, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿cuánto más ese amor de Dios puede ser volcado hacia nosotros, sus hijos, si nosotros, como dice la palabra en algún lado, siendo malos, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice el Señor Jesús? ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará aquello que le pidamos? Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor consuelo, fortaleza, no solo por las cosas materiales, sino aquellas cosas como esta, ¿no? Que nos dé ese consuelo, esa fortaleza que necesitamos, esa certeza, esa seguridad, que nos saque todo temor y que ponga paz en nuestro corazón y gozo en medio de las tribulaciones, se la podemos pedir al Señor y Él obra de manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado y el que nos lleva a tener comunión íntima con el Señor, con nuestro Padre Celestial, tener una relación de padres a hijos que es tan necesaria y tan importante para nosotros, que somos hijos de Dios, ¿no? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos acceso al Padre. Antes no éramos hijos del diablo, éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia. Perdón, antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios, ya no somos hijos del diablo. Ya no somos hijos de desobediencia o hijos de ira, ¿no? Somos hijos de Dios. Por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora, cuando hemos creído en el Señor y lo hemos recibido, como dice el apóstol Juan en el Evangelio, nos dio potestad de ser hijos de Dios, nos dio autoridad, ¿no? Tenemos toda confianza para poder decir, yo soy un hijo de Dios, porque Cristo vive en mí, porque yo le di lugar en mi vida a Cristo, he creído en Él como mi Señor y mi Salvador y lo he recibido en mi corazón. Entonces su Espíritu vive en mí. Y ese Espíritu es el que me da convicción de que yo soy su hijo, ¿no? Y si sé que soy su hijo, sé que Dios me ama de una manera como nadie me puede amar, ¿no? Puede ser que los padres terrenales en muchas ocasiones no amen a sus hijos, como la misma Biblia dice, ¿no? Aunque aunque tu madre o tu padre te dejaren, con todo el Señor te recogerá, no te abandonará, ¿no? Es decir, muchos desechan a veces a los niños, vemos que saben dejarlos cuando nacen, los saben dejar tirados, pero alguna persona con misericordia los toma. Bueno, lo mismo o mucho más hace el Señor con nosotros, aunque no hayamos tenido los mejores padres, porque aparte somos todos imperfectos, todos los padres, ¿no?
aunque pase eso en nuestra vida, tenemos un Padre Celestial que nos ama y que es movido a misericordia por nuestras vidas, ¿no? Y nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo Jesucristo para que tengamos vida eterna, vida en abundancia. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, el segundo versículo que nosotros tenemos ahí, o texto para compartir hoy, es en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios, que está después de Gálatas. Vamos al capítulo 1, versículo 13 y 14, y allí dice: en Él, o sea, en el Señor, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Lo que nos dice es que el Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente para identificarlo como que pertenece a Dios. Y ese es el sello del Espíritu Santo, ¿no? La certeza de que nosotros le pertenecemos a Dios es porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos da esa certeza de que vos y yo pertenecemos al Señor, somos de Él, ¿sí? Y ser de Él implica cosas maravillosas en nuestra vida. Saber que Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, ¿no? Al saber que somos y le pertenecemos a Él. La palabra sello habla de los reyes en la antigüedad no firmaban con un sello de goma como ahora o cosas así, sino que tenían un anillo que era, ¿vieron que le dicen sello a algunos anillos que son medio grandotes, cuadrados, que generalmente usan los hombres? Era un sello que era el sello del rey. Entonces el rey, cuando tenía que firmar algún documento, tenía su sello y le ponía con el anillo y decía, bueno, esto está firmado y pertenece al rey, el rey le ha dado esto, ¿no? Por ejemplo, cada vez que un rey tenía que dar un documento, hacían eso, o cuando había alguna cosa que pertenecía al reino o pertenecía al rey, el rey ponía su sello como que pertenecía a él. Y eso es lo que habla la palabra de Dios cuando dice sellado, ¿no? Quiere decir, y la manera que nos selló no es con tinta, es con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces ese Espíritu Santo es el que hace que usted y yo sepamos con certeza de que le pertenecemos al Señor, porque Él nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu es el sello nuestro de que nosotros somos propiedad de Él, ¿no? Y dice, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos una herencia en los cielos, ¿no? Para vida eterna. El día que partamos para acá, como así partió el hermano Quique Telesco ahora, y está allá en la herencia, ya recibió la herencia, ¿no? Dijo el Señor, voy a preparar casa para ustedes, ¿no? Y así lo hizo. Cuando nosotros adquiramos esa herencia, que será cuando nos vayamos de este lugar, ¿no? Cuando pasemos a la vida eterna, ¿no? Y pasemos a la presencia de Dios, al cielo, ¿no? Esa es nuestra herencia, ¿no?
Nuestra herencia no está acá, porque tenemos una patria que es la patria celestial. Esta es nuestra patria terrenal, pero esta es pasajera. Pero la patria celestial, de que igual nosotros somos ciudadanos del cielo, ¿no? Esa es nuestra verdadera identidad. Somos pueblo de Dios, adquirido por Dios, comprado por Dios, por medio de Jesús, que nos compró con su sangre, ¿no? Y tenemos el Espíritu Santo como la garantía en nosotros de que vamos a recibir esa herencia. La presencia de Dios en tu vida, en mi vida, Cristo viviendo en nosotros por medio del Espíritu Santo, es la garantía de que vos y yo vamos a recibir esa herencia celestial. Es las arras. Arras quiere decir eso, la garantía del Señor. Entonces, eso hace saber que pertenezco al Señor y que Dios me cuida a mí, porque soy de Él, porque me ha amado con amor eterno, porque nunca tendré necesidad de poner en duda su amor, aún en medio de todas las cosas que nos pueden pasar, ¿no? Porque ese Espíritu de Dios nos hace saber que Él está en medio de todas nuestras pruebas, de todos nuestros temores. Aun cuando nosotros estamos pasando por momentos de dudas o de temores y no sabemos que por ahí perdemos de vista que Dios está con nosotros, ¿no? Hay una poesía que creo que alguna vez se la nombré, se llama la poesía Las Huellas, ¿no? Por ahí búsquenla en internet, una poesía cristiana, ¿no? Que habla de un hombre que va caminando por la orilla del mar, por la playa, ¿no? Y va como que y ve dos pisadas, ¿no? Y él en el sueño ve que la pisada de una es la del Señor y otra es la de él. Y de golpe, cuando está pasando por los momentos más difíciles, ve que hay una sola pisada en la huella. Y dice, Señor, ¿cómo ahora en los momentos más difíciles, que a veces nosotros dudamos, ¿está Dios conmigo? ¿Me habrá Dios abandonado porque yo he hecho mal alguna cosa, porque estoy haciendo cosas mal para el Señor? ¿Habrá algo mal en mi vida y Dios me dejó en medio de estas circunstancias que me toca vivir? Y entonces la persona esta dice, ¿por qué hay un solo par de huellas sobre la arena? Es que ya no estás conmigo. Y entonces el Señor le contesta, las huellas que ves no son tus huellas, son las mías, que te sostengo y te llevo en mis brazos, ¿no? Y eso nos habla del amor de Dios en medio de nuestras luchas. Aun cuando nosotros perdemos de vista y aún dudamos, a veces el enemigo también nos hace dudar de eso, de que Dios nos ha dejado, ¿no? De que Dios no está con nosotros, de que por alguna razón estamos solos, ¿no? Pero en medio de eso tenemos que saber que el Señor está, ¿no? Y que Dios se va a manifestar. Y a pesar de que muchas veces decimos, Señor, ¿por qué no estás? ¿Por qué me has abandonado? Y bueno, Dios en medio de eso se manifiesta, ¿no? El Señor Jesús pasó por todas estas cosas que también nosotros pasamos. Porque Él en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros, en momentos tan difíciles, inimaginables, ¿no?, a lo que pasó Jesús en la cruz, que cargó con todos nuestros pecados, no solo el sufrimiento físico, sino el de cargar todos nuestros pecados y llevarlos a la cruz? Entonces el Señor te entiende, me entiende, cuando yo tengo mis dudas y pienso que Dios me ha abandonado, ¿no?, en medio de las pruebas, porque a veces nos suele pasar así.
Pero para eso tenemos el Espíritu Santo que nos vuelve a Él, que nos vuelve a mostrar el amor del Padre, de mostrarnos que el Señor está allí en medio de todas nuestras pruebas y de nuestras tribulaciones. ¿Sí? Vamos a otro versículo en la palabra del Señor, que es Juan 14, 16, y que justamente habla lo que estábamos diciendo ahora, que Él no nos dejará solos. Juan 14, 16. Juan 14, 16. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesús, ¿no? Y os dará otro consolador, que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador, como dice acá, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, el Señor, antes de partir hacia el cielo físicamente, les dijo esto a sus discípulos, que Él se iba, pero que les iba a mandar el Consolador, y que Él iba a hacer esta obra, ¿no es cierto?, en nosotros, y que este Consolador que iba a estar para siempre con nosotros, el mundo no lo puede recibir, pero que nosotros sí lo recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor. ¿Por qué aquí en este caso dice, porque está con vosotros y estará en vosotros? Porque todavía Jesús no había ascendido y el Espíritu Santo todavía no había descendido. Entonces, el Espíritu estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos todavía. Pero ahora nosotros, desde que el Espíritu Santo descendió, el Espíritu Santo, cuando una persona se entrega a Cristo, está en nosotros, no solamente con nosotros o sobre nosotros, está en nosotros. El Espíritu que es el Consolador. La palabra Consolador en la Biblia nos habla del Paracletos. En el griego la palabra es Paracletos. Y quiere decir el que está al lado tuyo para ayudarte. Eso significa la palabra consolador en griego, ¿no? El que está para fortalecerte, para ayudarte, es como un abogado que en un juicio está al lado tuyo para defender tu causa, ¿no? Una cosa así era el Paracleto para los griegos, ¿no? En este caso, el Señor dejó su Espíritu Santo, lo envió para que haga ese trabajo en nosotros. Él se fue, pero ahora vive en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, que es el Espíritu de Cristo mismo. Amén. Eso nos enseña la Biblia. Así que dice, no estarán solos, ¿no? Ya no estamos solos. El mundo, uno puede estar rodeado de muchas personas y sentirse completamente solo, ¿sí? Pero para eso viene el Señor, para que nosotros, sea que estemos rodeados de muchas personas o estemos solos físicamente, tengamos al Señor. O como puede ser que uno piensa, bueno, partió un ser querido, quedamos solos, quedamos más solos, ¿sí? Partió físicamente, pero Él no nos ha dejado solos.
porque está con nosotros. Todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo, hasta que entremos a su presencia y adquiramos la herencia que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Allí en nuestra patria verdadera, la patria celestial, ¿sí? Que un día iremos allá. Mientras no vamos allá y ya no vamos a necesitar de la fe, porque lo vamos a ver al Señor cara a cara, como ese himno que dice: cara a cara espero verle más allá del cielo azul, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús, ¿no? Imagínese usted lo que será cuando usted y yo partamos de esta tierra, pero estemos ahí viendo al Señor Jesús cara a cara ahora. Ahora no le vemos, pero le veremos tal cual es. Estaremos para siempre con el Señor, así enseña su bendita palabra. Y el Espíritu Santo es como un anticipo del cielo para nosotros, ¿no? Ese que está con nosotros todos los días a nuestro lado, pase lo que pase, y hasta el día que el Señor nos venga a buscar o que nosotros partamos para allá. Amén. Eso nos enseña esta bendita palabra del Señor, ¿no? Que Él está con nosotros. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, que habíamos leído, que ya entonces pertenecemos a Dios, hemos sido sellados por ese Espíritu Santo, y eso es lo que nos da la seguridad, la certeza del Señor, ¿no? Y podemos ir al Padre, aún con ya llevarle nuestras dudas, ¿no? Yo me acuerdo cuando me convertí, pasó unos meses y empecé a tener dudas. Señor, yo seré salvo, no seré salvo, ¿no? Y entonces le comenté al pastor, me acuerdo, y entonces a mi primer pastor. Entonces el pastor me dijo, ¿no? ¿Por qué no hablas con Dios y le decís todo lo que sentís? Y ahí vas a verlo, si realmente conoces al Señor o no. Y entonces hice así, fui a Dios a solas, en oración, busqué un lugar a solas con el Señor, cuando salí de la iglesia, del templo, y hablé con el Señor. Entonces ahí el Señor se manifestó a mi vida una vez más para asegurarme de que Él me había sellado con su Espíritu Santo y que yo le pertenecía a Él, ¿sí? Así que podemos ir al Señor, y Él, aún cuando tenemos dudas, en su gran amor y misericordia por nosotros, nos recibe, a pesar de nuestras dudas y de nuestros temores y todas las cosas que tenemos que tener. Y decir, bueno, yo no tendría que tener temores, no tendría que tener dudas, pero somos seres humanos, ¿no? Y Dios nos conoce y Él sabe lo que somos. Sabe de nuestra fragilidad, sabe de nuestras debilidades, sabe de todo eso, y su amor es tan grande, ¿no? Que siempre está abierto a recibirnos, a sus hijos, cuando vamos a Él, buscándole con un corazón sincero. El corazón contrito y humillado, dice el Salmo, no despreciarás tú, oh Dios. Cada vez que vamos así, entristecidos, contristados, y nos humillamos delante del Señor en una actitud humilde, de corazón, quebrados aún, Él no nos desprecia, Él nos recibe con su gran amor, porque somos sus hijos, y nos va a recibir siempre,
que vayamos a Él, ¿no? Esto es lo maravilloso de nuestro Padre Celestial, y para eso Él nos ha dado su Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y, y necesitamos ese poder del Espíritu Santo, no solamente para el ministerio, decir, bueno, sí, con el poder del Espíritu Santo, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, predicar, lo que sea. No, no, en primer lugar, ese poder del Espíritu Santo obrando para ayudarnos en nuestras debilidades y hacer lo que nosotros no podemos, y ayudarnos a pasar por los momentos difíciles que sin Él no podríamos hacerlo, porque hay muchas personas que vemos que no pueden. Hace poquito, ustedes deben de haber escuchado en estos días en la radio o en la televisión una chica en España de 25 años que decidió quitarse su vida, porque para ella ya su vida no tenía ningún sentido, ¿no? Y no podía creer en Dios, no abría su corazón al Señor, ¿no? Y entonces ya más nada tenía que hacer, quería dejar de sufrir, ¿no? Terrible como el diablo la engañó, ¿no? Y la llevó a esta situación de quitarse la vida, ¿no? Sabiendo que ella no sabía que, no quiso creer que había un Padre amoroso que la podía sostener en medio de sus tribulaciones, de sus pruebas, de su sufrimiento, ¿no? Porque hay muchos hermanos nuestros, hermanas nuestras en la fe, que han pasado sufrimientos muy grandes, enfermedades muy difíciles, y el Señor les ayudó a pasar por medio de ella y se glorificó en medio de sus enfermedades. Pero esas personas habían conocido a Jesucristo, ¿no? Habían conocido al Señor y siguieron creyendo en medio de todas las aflicciones, de los dolores, de la enfermedad, siguieron creyendo en el Señor, ¿no? Y eso glorifica el nombre del Señor. Muchas veces nuestros padecimientos los podemos ver como si en medio de nuestros padecimientos nosotros seguimos confiando en el Señor, como hizo Job. ¿Vieron el libro de Job? Todo lo que le pasó a Job. Bueno, todo eso que le pasó a Job, y él siguió confiando en Dios a pesar de todo lo que le pasó, que fue tan terrible, tan difícil. Él siguió con su fe puesta en el Señor y confiando en el Señor, aun cuando su propia esposa le decía que maldijera al Señor. Pero él siguió confiando en el Señor en medio de todo eso, ¿no? Y esa actitud de Job glorificó al Señor, ¿no? Y eso es lo que hace cuando pasamos por medio de los padecimientos que tenemos que pasar. Y nosotros lo pasamos tomados del Señor, nuestra vida puede ser para la gloria de Dios. Y Dios se puede glorificar en medio de esos padecimientos que nos tocan atravesar en este mundo, que, como ya lo hemos dicho más de una vez, es un mundo de aflicción, porque es un mundo de injusticia, es un mundo de pecado, ¿no? Y es así, y estamos en los últimos tiempos, y la maldad se multiplica cada vez más, y a nosotros nos toca vivir estos postreros tiempos, donde la maldad se ha multiplicado, y cada generación que va pasando van surgiendo, parecen maldades nuevas, pareciera, ¿no? Y nosotros estamos inmersos en ese mundo que nos toca vivir. Y sin duda que toda la gente pasa situaciones difíciles en el mundo, y nosotros también como hijos de Dios, pero tenemos la bendición de que le conocemos y que somos, y sabemos que somos sus hijos, que le pertenecemos a Él, y que Él está en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras angustias, para sostenernos, para darnos fuerza, para consolarnos
en todos nuestros dolores, ¿sí? En todos nuestros padecimientos. Y que como Él dice, el Señor Jesús mismo dijo, ¿no? Aquel a quien nos entregamos nuestra vida, Él no nos dejará ni nos desamparará. Y podemos tomarnos de esta promesa. Es una promesa del Señor, es una promesa de Dios, de Jesucristo, que es Dios hecho hombre. No te dejará ni te desamparará. El apóstol Pablo decía que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, en el Señor Jesucristo. Las promesas de Dios en su palabra son fieles, y muchas veces el diablo nos hace poner en duda la palabra de Dios y viene con mentiras a nuestra vida, ¿no? De que estamos solos, de que Dios se ha dejado porque somos pecadores, porque hicimos esto, porque hicimos aquello, por alguna cosa, pero no. Somos sus hijos, le pertenecemos y Él prometió y Él lo hará. Por eso les pasé una canción hoy y les puse un corito que dice: aquel que la buena obra empezó, Él mismo la completará en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, Él lo hará, el Señor hará la obra. No depende de nosotros, es poniendo nuestra fe en Él, de que Él, el que comenzó en nosotros la buena obra, la completará, la terminará, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta el día que vayamos a la presencia del Señor, o que el Señor venga a buscarnos y nos lleve con Él. Entonces, hasta aquí con el estudio bíblico de hoy, y después la clase que viene vamos a continuar con el capítulo 16, con la lección número 16. Vamos a finalizar acá en Facebook.